Íntegro de Pablo Iglesias diciendo que deja el gobierno. Lo van a poder ver a continuación. El mensaje es este. Hola a todos y todas. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Hace poco más de 7 años presentábamos Podemos en el Teatro del Barrio. Desde entonces, con aciertos y también con errores y habiendo recibido muchos golpes, hemos conseguido cosas que jamás se habían conseguido antes en política. Conseguimos acabar con el bipartidismo que se había tornado en el poder durante décadas. Impulsamos candidaturas municipalistas. Gobernamos en ayuntamientos y en coalición en varias comunidades autónomas. Tras vencer enormes resistencias, logramos llegar al gobierno de España, formando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Es la primera vez, desde hace 80 años, que la izquierda transformadora de este país participa en un gobierno del Estado. Gobernar en coalición implica hacer frente a muchos límites y a muchas contradicciones, pero estamos siendo capaces, discutiendo mucho y siendo muy cabezones a veces, de sacar adelante políticas que hasta no hace mucho tiempo parecían imposibles. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia mundial y lo hemos hecho poniendo por delante el interés general. Hemos logrado que el gobierno responda a la crisis económica y social de una forma opuesta a como se hizo en el pasado. Hemos protegido a trabajadores, a empresas, a autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional y también los cortes de suministros. Hemos acelerado el ingreso mínimo vital que tenemos que seguir mejorando para que llegue a toda la gente que lo necesita. Hemos revertido los recortes del Partido Popular en dependencia. Hemos impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia. Hemos aprobado en el Congreso, de una maldita vez, una ley de eutanasia. Estamos impulsando la ley Solo sí es sí. Hemos igualado los permisos de maternidad y paternidad y estamos impulsando una ley para proteger los derechos de las personas trans. Y queda mucho por hacer. Hay que desmontar la reforma laboral del Partido Popular y estamos negociando ahora una ley de vivienda que regule de una vez los precios de los alquileres. Logramos también algo que pocos creyeron posible: sacar adelante los presupuestos con más inversión pública de la historia y de hacerlo con una mayoría parlamentaria de izquierdas. Trabajamos muchísimo por reforzar esa mayoría que encarna un proyecto de país plural y diverso que da al gobierno de coalición una estabilidad que no ha existido en la política española desde hace muchos años. Y todo eso lo hemos hecho desde el gobierno sin dejar de defender una república para España, sin dejar de llamar a las cosas por su nombre y sin dejar de decir la puñetera verdad sobre cómo funcionan los grandes poderes económicos y mediáticos en este país. España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Bien sabéis el precio que tiene para nosotros decir esto con toda claridad, pero creo que cada vez es más obvio para todo el mundo que lo que llevamos años diciendo es la puñetera verdad. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. En este último año tan difícil hemos consolidado el gobierno gracias al acuerdo de presupuestos y al mismo tiempo se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante. Compañeras como Yone Belarra, como Irene Montero, y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando, Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del Gobierno de España. Teniendo esto en mente, los acontecimientos de los últimos días me han llevado a dar el paso que voy a anunciaros. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamallazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid,
que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas, y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente, pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Bueno, pues ya lo ven. Este es el anuncio de Pablo Iglesias. Os pido un titular. Fernando Garea. Bueno, revolución que afecta al gobierno central y deja en el aire la legislatura. Fátima. Bueno, ha decidido liderar una coalición en la que paradójicamente su partido es el más pequeño. Ensalza a la figura de Yolanda Díaz, pero os recuerdo que se ha cargado de un plumazo la candidatura de otras dos mujeres, entre ellas la de Isa Serra y la de la candidata de Más Madrid. Gloria Pepe. Gloria. Pues nunca es triste la verdad, lo que pasa es que es irremediable, como decía Serrat. Quiero decir, ha tomado una decisión de manera unilateral, porque en estos momentos a mí lo que más me preocupa son las decisiones personales y unilaterales en lugar de los proyectos colectivos, que eso al final genera unos tonos antidemocráticos, ¿no?, que son muy preocupantes, pueden degenerar, ¿no?, en unos tonos antidemocráticos preocupantes, y al final esto no se trata de ver si se enfrenta a Pablo Iglesias con Ayuso, con la señora Monasterio, con Ángel Gabilondo. Lo que estamos hablando es de proyectos, y con este tipo de decisiones y golpes de efecto, pues los proyectos desaparecen del enfrentamiento político y al final quedan de grandes declaraciones, grandes manifestaciones, dijéramos, que criminalizan lo de los otros en lugar de lo que serían las propuestas políticas, que es lo que toca cuando estamos esperando 140.000 millones de euros de la Unión Europea y estamos en mitad de la pandemia. Sí, atención en este 15M a que Iglesias está usando otra vez la televisión. Es decir, ha hecho el anuncio por un vídeo, esta noche tiene una entrevista en televisión y por tanto está utilizando una herramienta que le viene muy bien. Por cierto, se va del gobierno diciendo que ha dejado ya el presupuesto aprobado. Quedan 150.000 millones que repartir. ¿Por qué no se queda a repartir donde hay tanto necesitado, tanta ayuda mínima, tanta vivienda que hay que subvencionar? ¿Por qué no se queda para dirigir ese dinero? Gloria. ¿Por qué no se queda?, dice Pepe Bezarena. No se queda porque creo que en estos momentos su proyecto es otro. Creo que en estos momentos alguien lo ha dicho, está ¿Pensando un poco en quién? aburrido. Su proyecto es la Comunidad de Madrid. ¿Pensando en quién?
proyecto. Ese es el problema. Es que me preocupa mucho eso. Hace un momento he dicho que el problema, lo que me preocupa a mí son las decisiones unilaterales, individuales, en lugar de los proyectos colectivos, porque eso es lo que hace avanzar a la situación que tienen los ciudadanos y los ciudadanos. O sea, que está cansado Pablo Iglesias, está incómodo en el gobierno y se marcha y monta una pelotera como la que ha montado hoy. Hay una serie de gente que está en política y no está acostumbrado a llegar a un sitio y decir, oiga, mire, que aquí hay polvo. Claro. Sí, vale, que lo quiten. Y el polvo sigue. Y a la tercera vez, pues la gente que dice, oye, que te estamos diciendo que eso está sucio y tú no tienes manera de arreglarlo. Hay gente que no está acostumbrada a darse cuenta que los tiempos políticos son tiempos largos. Que no se presente porque está con ese sentido traicionando mucho el voto de mucha gente. Nos ha costado 2 años para darnos cuenta de que el polvo no se quitaba solo, claro, es que al final... Hay un dato que quiero que me cuentes a continuación y lo dejo en el aire. ¿Esto avecina, Garea, que puede haber elecciones generales? Aquí estamos en Las Cosas Claras, en directo en Radio Televisión Española, en un día de plena actualidad, un día con noticia bomba. Pablo Iglesias deja el gobierno. Pablo Iglesias, Laura Cerdeira, tenemos novedades a la hora de lo que ha podido calibrar en Unidas Podemos y en el Ejecutivo. De entrada vamos a varios puntos de directo, pero Laura Cerdeira, información en exclusiva que hemos podido saber. ¿Cómo ha pesado la situación de Isa Serra en la política madrileña y cómo Iglesias se lo ha comunicado a Pedro Sánchez, la decisión de dejar el Ejecutivo? Información en exclusiva, Laura Cerdeira, cuéntanos. Esa posibilidad ha pesado mucho, la posibilidad de que en los próximos días el Tribunal Supremo inhabilite a Isa Serra durante más de un año. Isa Serra, recordamos, es la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad. También iba a ser la futura candidata de Unidas Podemos a la Comunidad, pero ante esta posibilidad de que el Supremo la inhabilite, Pablo Iglesias tomó la decisión de presentarse él como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una decisión que ha informado con detalle a Pedro Sánchez, según nos cuentan fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno. También el responsable de comunicación de Unidas Podemos, Juanma del Olmo, ha estado en comunicación, en contacto con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, con Iván Redondo, y estas dos vías de comunicación han estado engrasadas, nos dicen, durante toda la mañana. La reacción en Moncloa, pues muy buena, nos cuentan que ambos partidos saben lo que se juega en la Comunidad de Madrid. Información en exclusiva, ambos partidos saben lo que se juegan y también Laura Cerdeira, la comunicación que ha mantenido Iglesias con Sánchez e Iglesias con Isa Serra, valorando este movimiento. Laura. Sí, por un lado, han estado hablando en los últimos días Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, con Pablo Iglesias, el líder del partido, y ante esa posibilidad de que Serra fuera inhabilitada por el Tribunal Supremo, Iglesias tomó la decisión de presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y una de las razones que se ha tenido en cuenta, otra también el hecho, dice Pablo Iglesias, de intentar algún tipo de unión con Más Madrid para concurrir en las elecciones. Laura. Sí, el propio Pablo Iglesias ha comunicado que su pretensión es hacer una candidatura única de izquierdas, una candidatura fuerte para hacer frente a la ultraderecha, para que no entre en las instituciones. Y desde Más Madrid, Mónica García, la candidata a la presidencia, también ha dicho que nada más conocer esta decisión le ha escrito y que han quedado en hablar un diálogo honesto y sincero. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Pablo Iglesias deja el gobierno, quiere ser el candidato por Madrid de Unidas Podemos para competir con Ayuso. Noticia bomba de la mañana. De vicepresidente segundo del gobierno a candidato a presidir la Comunidad de Madrid. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral. Y en su nuevo camino, Pablo Iglesias apuesta por la unión de la izquierda. Que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Para luchar en este nuevo frente, tiende la mano a Errejón. Voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. El líder de Podemos ha anunciado su cambio así. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. Ha propuesto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para vicepresidenta segunda, e Ione Belarra sería la ministra de la Cartera Social.
Bueno, pues ahí lo ven. Entre tanto, por cierto, Mónica García, de Más Madrid, porque es otra de las patas de esta historia si quieren que haya una unión. Primera reacción de Mónica García, que decía esto. Que le damos la bienvenida a Pablo, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Estábamos esperando que se activara efectivamente Unidas Podemos para poder ver quién era su candidato y nada, le he escrito nada más enterarme de la noticia y hemos quedado en dialogar, ¿no? Nuestro objetivo es que la señora Ayuso salga a la Puerta del Sol. Bueno, pues veremos lo que ocurre de momento en la sede de la vicepresidencia en Madrid. Diego Arce, última hora, ¿qué movimiento hay ahora mismo con esa noticia de impacto político? Cuéntanos, Diego. Estamos pendientes de si hace más declaraciones Pablo Iglesias. Estamos enfrente de la sede de vicepresidencia. Ya saben, la noticia del día, Pablo Iglesias abandona la vicepresidencia 1 año y 2 meses después de que el 13 de enero prometiera su cargo. Lo ha anunciado en un vídeo a la militancia. Yolanda Díaz es la candidata propuesta a ser la próxima vicepresidenta del Gobierno. Mientras tanto, también continuaría en su cartera de ministra de Trabajo Ione Belarra. Continuaría, ahora sería ministra de la Agenda 2030. Además, esta noticia, según algunos medios y fuentes socialistas, ha pillado por sorpresa al Partido Socialista. Algunos ministros no los conocían y Pedro Sánchez se habría enterado, según esas fuentes, minutos antes. Pablo Iglesias ha propuesto también una candidatura conjunta junto a Más Madrid. Mónica García dice que hablarán. Además, contarles que en las encuestas Unidas Podemos aparecía como que podía desaparecer si no superaba ese 5% de votos. Veremos si Iglesias cambia esas expectativas. Bueno, Manuel Rico, periodista, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primera valoración de urgencia. Iglesias deja el Gobierno. Iglesias quiere ser el candidato en Madrid. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo enlazo con lo último que acabáis de comentar, ¿no? Hace unos días la duda era si Unidas Podemos podría superar el 5%. Yo creo que hoy esa duda ya no se plantea. ¿Por qué? Por una de las cuestiones que comentó antes Fernando Garea. Aquí la clave es la movilización y la movilización de la izquierda, porque sinceramente, si en la derecha yo creo que está movilizada, que el voto se concentre en Ayuso más es realmente irrelevante, porque el discurso del ticket Ayuso-Monasterio es el mismo, son indistinguibles. Por lo tanto, en la derecha no hay margen de mayor movilización. En la izquierda sí. Y yo ahí creo que va a movilizar sobre todo al votante Unidas Podemos. Y entiendo el discurso de Pablo Iglesias de lanzarle una especie de OPA a Más Madrid, pero yo creo que en ambos partidos saben que desde el punto de vista demoscópico de la sociología electoral, puede que sea conveniente para ellos que vayan por separado siempre que superen el 5% los dos partidos, cosa que yo creo que ahora ya está fuera de toda duda. Y lo digo porque hay votantes de Más Madrid que en ningún caso votarían a Pablo Iglesias y al revés. Por lo tanto, más allá de los discursos públicos, y vamos a escuchar obviamente a Pablo Iglesias insistir mucho en esta idea de la unidad de la izquierda, yo creo que en ambos partidos saben que sociológicamente no es tan relevante. Y un último apunte, el paso obvio de Yolanda Díaz, ¿no? Yo creo que en Unidas Podemos saben que a lo mejor no se termina la legislatura, que Pablo Iglesias no podía volver a presentarse a las elecciones porque ha sufrido un importante desgaste, y han apostado por la política, la ministra, que yo creo que dentro del ámbito de la izquierda no hay duda de que es la que mejor lo ha hecho hasta ahora, consiguiendo pactos con los sindicatos, con la patronal en diversos campos, la última semana con el tema de los riders, ¿no? Yo creo que esos son los 3 elementos claves en este momento en una primera valoración. Bueno, enseguida vamos a hablar en directo con Juan Carlos Monedero, primera valoración de Unidas Podemos, el otro, entre los fundadores, con Pablo Iglesias, pues Juan Carlos Monedero, y le vamos a preguntar. Pero antes de nada, hablabas de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha dicho esto sobre que Iglesias deje el Gobierno. Eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA. Y ha dicho más. Esta mañana en Telecinco, Díaz Ayuso decía esto sobre el fascismo. Fascista, porque ese es el mejor. Ese es el mejor. Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. Estás en el lado bueno. En el lado bueno de la historia, digo. ¿Cuándo estás en el lado bueno de la historia, Gloria? Pero es que bueno, es la ignorancia. Si yo qué sé, si a ti te dicen fascista, yo me preocuparía muchísimo, porque eso significa campo de concentración, significa Hitler, significa Mussolini, significa la historia. Y entonces
ignorancia absoluta. No me preocuparía si fuera verdad. Me preocuparía si fuera verdad. No, si no es verdad, no tengo por qué tomarme yo a mi espalda todo eso. Claro, que pero tú sabes si no es lo que está verdad, diciendo. A mí lo que me parece preocupante es que diga que el lado bueno de la historia es el fascismo. Momento, Fernando. Creo que no. Fernando, perdón. Momento, por favor, Fernando. Creo que no hace falta argumentar mucho para sostener que ¿Qué decías que es lo importante? Que es un disparate decir que el lado bueno de la historia está en el fascismo. Eso está claro. Yo creo que, digamos que se hace una pausa y un silencio valorativo porque no hace falta explicar lo tremenda que es esa frase. Bueno. Juan Carlos Monedero, fundador de Unidas Podemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, 2:27. De Podemos. Decía Jesús... Señor Monedero, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros, decía Romy... Buenas tardes. Decía Buenas Romy tardes. Schneider que podía hacer el papel de una fascista en una película antifascista, pero que nunca haría el papel de una antifascista en una película fascista. Y vemos que Díaz Ayuso haría el papel de una fascista en una película fascista. Es terrible, es terrible. Juan Carlos Monedero, que ha entrado ahí con muchas ganas de hablar de esto. Yo creía que estaba probando sonido, pero no, ya estaba hablando de lo que decía Díaz Ayuso. Permítame, primera valoración. Usted conoce personalmente hace mucho tiempo a Pablo Iglesias. Iglesias deja el gobierno. Va a ser el candidato, quiere a la Comunidad de Madrid. Sí, yo creo que Podemos se ha caracterizado desde el comienzo por una enorme generosidad. Y lo que ha dicho hoy Iglesias, que los militantes están donde más se les necesita, creo que es algo que llevamos practicando en los 7 años que tenemos de vida, ¿no? Hemos estado, a veces mandas, a veces eres tropa, a veces estás en una posición de mucho prestigio, otras veces te toca remangarte, ¿no? Y Pablo ha entendido que en Madrid se está cocinando una alianza terrible de la derecha con la extrema derecha, es decir, que tanto Aznar desde la FAES, con Esperanza Aguirre, con Miguel Ángel Rodríguez, quieren resucitar a la Alianza Popular de Fraga o quieren resucitar a la CEDA, a la Confederación Española de Derechas Autónomas del año 34, y es muy peligroso, porque si la extrema derecha se hace con Madrid, pues tienen televisión, tienen muchos funcionarios, los periódicos y los medios de comunicación están en Madrid, y Pablo Iglesias ha dicho, en Madrid hay que echarle ganas. Además, la izquierda madrileña estaba torpe, ¿no? Yo creo que Gabilondo, estaba todavía preguntándose si quitar o no quitar el árbol de Navidad. Errejón lo primero que afirma es no vamos a hacer una política de unidad, ¿no? Que lo dijo en vuestro programa, y creo que Iglesias ha hecho una reflexión junto con Unidas Podemos muy sensata, es decir, vamos a confrontar a la mayor amenaza que tiene la política en España, que es el gobierno de Ayuso con Vox en Madrid. Pero Juan Carlos Monedero, partiendo de esa noticia, Iglesias deja el gobierno, Iglesias quiere ser el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, si los inscritos lo quieren, apela también a la unidad de la izquierda. ¿Cree que diciendo que la izquierda estaba torpe, hablando del PSOE, del partido de Errejón, es la mejor forma de apelar a la unidad de la izquierda, señor Monedero? Eso lo digo yo, señor Cintora, porque como no tengo ningún cargo, es decir, lo que quiero es que se pongan las pilas. Es decir, que a mí como militante de Podemos me duele que Pablo Iglesias tenga que dejar la vicepresidencia para arremangarse, porque a lo mejor otros no han hecho su tarea, ¿no? También es cierto que se ha hecho bastante desde el ámbito judicial para que haya muchos líderes de Podemos que no se puedan presentar a las elecciones porque pesa, ¿no? La sombra de la guerra jurídica, del lawfare sobre nuestras cabezas, ¿no? Yo creo que lo primero que ha dicho Pablo Iglesias, fíjate, es que quiere hablar con Mónica García, que es la responsable de Madrid. Y con Mónica ha demostrado desde el comienzo que es una mujer dialogante. Es otra cosa, ¿no? Lo que no tiene sentido, Jesús, es que alguien se presente por la comunidad, después se vaya al Parlamento. Ahora que parece que otra vez tiene un poquito de movimiento Madrid, quiera regresar a Madrid. O sea, basta de politiquería, ¿no? Y yo creo que Pablo Iglesias ha dicho, que todo está lleno de politiquería, pues yo voy a hacer política con mayúsculas. Y una persona que está de vicepresidente baja a Madrid a hacer política en el territorio para frenar, ya digo, la mayor amenaza que tiene nuestra democracia, que es un gobierno de un PP que ha decidido virar hacia la extrema derecha. Cuidado, que este es el PP, además, que está comprando otra vez cargos como hicieron ya con el Tamayazo, O sea que lo que está pasando en el entorno del Partido Popular es muy peligroso, y yo tengo que darle las gracias a Pablo Iglesias porque esté dispuesto a frenar esta locura, esta deriva.
Cuando habla de politiquería, evidentemente se está refiriendo a Íñigo Errejón, porque habla del periplo político de Íñigo Errejón. ¿Haría usted algo de autocrítica? Es decir, ¿hasta qué punto el hecho de la división dentro de lo que era Podemos, entre Errejón, el pablismo, el errejonismo, usted mismo, y también el hecho de que por parte de Unidas Podemos se habló de Podemos, de asaltar los cielos, y ahora mismo el tiempo en el gobierno de Pablo Iglesias es el que ha sido? ¿Se puede asumir como fracaso el hecho de haber estado por parte de Pablo Iglesias tan poco tiempo en el gobierno y de las divisiones dentro de la izquierda? ¿Algo de autocrítica en esto? Es que, fíjate, autocrítica siempre hay que hacer, ¿no? El que no hace autocrítica es que es un imbécil, ¿no? Pero fíjate que Pablo Iglesias deja el gobierno con los presupuestos aprobados, con la concertación social en marcha, con políticas contra la pandemia en marcha, con 7.000 millones para las pymes y los autónomos. Es decir, que deja el gobierno con un salario mínimo aumentado, con el ingreso mínimo vital en marcha, a ver si por fin se puede sustanciar. O sea, que deja el gobierno encarrilado en la dirección que queríamos, y además deja a 2 personas, 2 mujeres además, muy reconocidas, con mucha capacidad para continuar la tarea, que es una tarea que no se corresponde solo con personas, sino con un proyecto, ¿no? Y por tanto, tanto Yolanda Díaz como Yone Belarra pueden perfectamente continuar la tarea. Y lo segundo, Jesús, mira, todos sabemos qué pasó cuando pugnaron Soraya Sáez de Santamaría con Pablo Casado. Se fulminaron a Soraya. Ya sabemos lo que pasó cuando contendieron Pedro Sánchez, y Susana Díaz. Susana Díaz y su gente les cortaron la cabeza. ¿Qué hizo Pablo Iglesias con Errejón cuando perdió la asamblea, la segunda asamblea? Le ofreció representar a Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hizo Íñigo Errejón? Montar otro partido. Entonces, hombre, seamos honestos y recordemos quién fue el que quebró, ¿no? Toda esa unidad. Manuela Carmena entendió que aquello había sido un error y se disculpó. Igual que hemos visto ahora que los 4 carmenistas que estaban en el ayuntamiento han roto, ¿no? con el errejonismo y han dicho aquello fue un error, nos equivocamos. Bueno, pues yo creo que el planteamiento de Pablo Iglesias es, bueno, vamos a dejar el pasado de lado, ¿no? Es importante reconocer los errores y vamos a intentar sumar, insisto, porque nos jugamos mucha democracia. ¿Ha hablado usted con Pablo Iglesias en las últimas horas? ¿Estaba al corriente de lo que iba a ocurrir? ¿Y qué le ha dicho en ese caso? ¿Cómo está Pablo Iglesias? Pablo Iglesias está contento y lleno de fuerza. Pablo Iglesias le gusta muchísimo, ¿no? Estar en el sitio correcto en el momento correcto. Y él sabe que estando encarrilado el gobierno, es decir, estando en marcha, habiéndose refrenado algunos intentos, ¿no? de paralizar las políticas sociales en el gobierno, cree que donde ahora mismo nos jugamos el proyecto de transformación de este país pasa ahora mismo por la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que cuando uno está en el sitio correcto, en el momento correcto y con ganas, ¿no? de rock and roll, pues yo creo que el sitio es este, ¿no? Entonces, si la derecha de este país está apostando a una persona que nos produce tanta zozobra como Díaz Ayuso, tan vinculada a lo peor del empresariado de este país, ¿no? Al más cortesano y al que le regala después habitaciones durante la pandemia, o el que está detrás de Avalmadrid, o el que, ya digo, es capaz de romper a martillazos las placas de las 13 Rosas o de los fusilados en el cementerio de la Almudena. Es decir, esta derecha, ¿no? que quiere acabar con lo que hemos construido los españoles y las españolas en los últimos 40 años, hay que frenarles en Madrid. Y por tanto yo creo que es un reto tan rico que Pablo Iglesias está encantado. Juan Carlos Monedero, por cierto, hablaba usted antes de los asuntos judiciales. No sé hasta qué punto han podido influir también en las decisiones que estamos viendo. Pablo Iglesias deja el gobierno, Pablo Iglesias va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid. Nos consta por fuentes de Unidas Podemos que también se ha valorado el hecho de la posible inhabilitación de Isa Serra en los tribunales, y esto también ha podido pesar. Pero usted hoy ha declarado, está investigado por el caso Neurona, ha ido a declarar por el caso Neurona. ¿Hasta qué punto influye también eso? Así es. ¿Hasta qué punto está influyendo también en los asuntos pendientes en los tribunales? Jesús, somos una fuerza política que sufre esta guerra jurídica, el lawfare. Es decir, que hay una voluntad de ese poder judicial que controla el Partido Popular. Recordemos a Ignacio Cosidó diciendo que iban a controlar con Marchena el Supremo por detrás. Recordemos a Trillo diciendo que aquí el que se mueva va a sufrir el peso de la judicatura. Recordemos a Lesmes,
que tiene 2 años caducado el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos al presidente del Tribunal Superior de Castilla y León diciendo que los comunistas no pueden estar en el gobierno. Es decir, hay un sector de la justicia que creo que está haciendo política, ¿no? Y que busca inhabilitar a los líderes que son más conocidos de Podemos. Yo esta mañana he ido a declarar por unas sospechas, unos rumores, y le he entregado una documentación al juez que le he dicho, y el juez me parece una persona muy prudente, y una persona ecuánime, le he dicho, señor juez, le he presentado correos electrónicos que demuestran que lo que estaba planteando la UDEF es mentira, porque la UDEF planteaba que yo me inventé la factura cuando me la pidió el banco para justificar el ingreso, que es una cosa que tienes que hacer siempre cuando hay un ingreso de fuera de más de 10.000 euros. Entonces dice, no es que hizo, dice el papel de la UDEF, se inventó la factura ad hoc cuando se la pidió el banco, y les he entregado los correos electrónicos de cómo yo había mandado un mes antes la factura a mi cliente. Si esa documentación me la hubieran pedido hace 6 meses, hace 8 meses, yo me hubiera ahorrado, Jesús, protagonizar portadas creo, y perdona que te lo diga, de periódicos basura. Hubiera ahorrado portadas de periódicos que lo que querían era, en la víspera de las elecciones de Cataluña, sacar a un miembro de Podemos que ni siquiera es cargo de nada, que no se presenta nada, pero es un cargo reconocido de Podemos, diciendo, cuidado, que está imputado, ¿no? Se podría haber ahorrado un montón de dinero. Es la justicia la que está investigando, veremos qué es lo que ocurre. Sí, pero en cualquier caso, ahí está la noticia. Pablo Iglesias deja el gobierno, Pablo Iglesias sería el candidato de Unidas Podemos y los inscritos así lo confirman, y así pinta que va a ser. Juan Carlos Monedero, fundador de Unidas Podemos, Jesús, gracias por atendernos. Te digo una cosa, hay una emoción absoluta en las bases de Podemos. Hay muchas ganas de jugar esta partida. Gracias por atendernos, Juan Carlos Monedero. Gracias, buenas tardes. Gracias. Sigue habiendo reacciones al respecto, por cierto, Ane Ibarzábal, sobre la decisión de Iglesias de dejar el gobierno. Cuéntanos, Ane. Sí, emoción también la de Pablo Echenique, mensaje de apoyo a Pablo Iglesias, vamos a leerlo. Muchos pusimos nuestras vidas en stand-by en un viaje apasionante para hacer más justo y mejor el país que amamos, porque un día escuchamos a Pablo Iglesias y supimos que seguirle era un imperativo histórico. Hoy sentimos lo mismo que entonces, un orgullo, jefe, a ganar Madrid. Mensaje de apoyo de Pablo Echenique en Twitter. Bueno, entre tanto, por cierto, tenemos la dimisión de Toni Cantó en Ciudadanos, tenemos la moción de Murcia en el aire, porque hay disidentes de Vox que dicen que veremos si la apoyan, y tenemos otra vez un escenario electoral en España, 4 de mayo, y nos dijeron que tardaríamos en volver a las urnas. Por eso, y con lo que está ocurriendo, Fede Arias ha ido a la calle a preguntar al personal. ¿Qué opina? Está que trina. Madrid se prepara para ir a elecciones el próximo 4 de mayo. ¿Qué les parece? Una irresponsable total. Es una demagoga, y la demagogia es algo que se inventó Mussolini y que se han inventado precisamente los fascistas. Pues que son unos delincuentes, ¿sabes? Los que están en la contra son unos delincuentes como el gobierno. ¿Que no apoya a Isabel es delincuente? Hombre, por supuesto. Elecciones a favor de Ayuso, claro. ¿Y si no gana Ayuso, qué pasa? Pues eso, que se junte con vos por lo menos. ¿No dicen los que hable el pueblo? Pues que hable el pueblo, que hable el pueblo. O sea, el dinero no se pierde, ¿eh? Si lo distribuyen bien, no se pierde. Hacer elecciones no es tirar el dinero. No es tirar el dinero. Bueno, pues si no hay más remedio iremos a votar. Es mejor que no, es mejor que la moción de censura triunfe y tengamos un gobierno en Madrid que nos merecemos los madrileños. Bueno, ha sido muy viva. Antes de que la echen, se va ella y luego ganará. ¿Usted vota Vox? ¿Como la veo tan verde? Según cómo. O sea que sí, he acertado. Porque está la política que da verdadero asco y quiero orden y disciplina. Por favor, elecciones. ¿Por qué? Joder, porque a ver si se marchan todos estos sinvergüenzas de la que la están ayudando, que vamos, en vez de ayudarla, que la están poniendo todo mal. Efectividad. Yo solo quiero en la política efectividad, porque todo lo que hablan luego no lo ponen a la práctica. La derecha es efectividad. En estos momentos sí. Ya, lo que les gusta sobre todo a ellos es gastar el dinero de todos nosotros, ¿sabes? Que nos va a costar a los madrileños una barbaridad, no solamente a estas elecciones, sino a las siguientes. Pues hala, ánimo Isabel y que no te coman las sopas. A mí me gusta votar siempre. En las elecciones, digo. Siempre, siempre. ¿Para usted un día de que hay votación? Ah, pues es un día muy agradable. Clara Jiménez, maldita hemeroteca. Cuéntanos, Clara, por qué Iglesias deja el gobierno, cuánto ha durado la trayectoria, qué es lo que nos hace echar la vista atrás en la hemeroteca, de lo que se dijo, de lo que está ocurriendo. Clara, maldita hemeroteca. Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes, Jesús. Fíjate que a Iglesias, con este paso que da hoy, solamente le quedaría presentarse a alcalde. En el año 2014 se presentó como eurodiputado, fue uno de los 5 escaños que sacó Podemos y con lo que de repente empezamos a conocer a la formación moderada, y después, un año después, abandonó el Europarlamento para presentarse al Congreso de los Diputados, año 2016. Ahora deja el Congreso, se presenta por la Comunidad de Madrid representando a Unidas Podemos, y tengo que decirte 2 datos que creo que son importantes a la hora de ver esto. El primero es que Pablo Iglesias conoce la política madrileña porque en 2011, cuando estaba asesorando a Izquierda Unida para las elecciones generales del año 2011, conoció allí a Tania Sánchez, que fue su pareja durante varios años y que era diputada en la Asamblea de Madrid. Y la segunda es que durante los años que hizo el programa de La Tuerca, una de sus invitadas era Isabel Díaz Ayuso, y se hablaba mucho de política madrileña allí. En el gobierno, Clara Jiménez, estamos ahora mismo en un momento en el que ese pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias termina ahora mismo con la situación de Pablo Iglesias dentro del Ejecutivo. ¿Ha durado cuánto? Bueno, pues en realidad ha durado poco más de un año desde que se repitieron las elecciones y finalmente Podemos entró en el gobierno. Vamos a ver cómo se recoloca esa crisis de gobierno. Lo que sabemos ahora es que Ione Belarra asumirá ese Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y que será Yolanda Díaz la que asuma la vicepresidencia del gobierno, y veremos si en algún momento Pablo Iglesias vuelve a la política nacional o no, se va a Madrid para quedarse. De momento la decisión que toman es Diego Arce. Vamos a la vicepresidencia, vamos a ver qué es lo que se mueve allí, porque claro, lo que se está contando es que ahora mismo es un movimiento para intentar amarrar el 5% que garantizaría la representación en la Comunidad de Madrid. ¿Qué se cuece ahí ahora mismo? Iglesias deja el gobierno, Diego Arce, vicepresidencia. Estamos pendientes de si va a salir alguien a hacer declaraciones, podría ser porque estamos en la sede de vicepresidencia, o Pablo Iglesias o la propia Ione Belarra. Les contaremos. De momento, les seguimos diciendo, Yolanda Díaz, propuesta como vicepresidenta del Gobierno, y Ione Belarra, propuesta para ser la ministra de Asuntos Sociales, pero lo tendría que aprobar Pedro Sánchez, que es quien tomaría esa última decisión. Saben que Pablo Iglesias ha propuesto una candidatura conjunta junto a Más Madrid y que Mónica García le abre la mano. Además, Iglesias terminaba en su discurso a la militancia cuando presentaba esa candidatura diciendo que se presenta para frenar un gobierno de la ultraderecha de Ayuso de la mano de Vox. Bueno, hay más reacciones, por cierto, Ane Ibarzabal, sobre la decisión de Iglesias de dejar el gobierno. Más reacciones que tenemos de última hora, cuéntanos, Ane. Santiago Abascal, Jesús, que dice: me pregunto si hay alguien al timón, alguien en el gobierno preocupado y trabajando para que los españoles recuperen la libertad, la prosperidad, la salud, o si, como temo, están todos pensando en cómo recolocarse para sobrevivir al desastre que han provocado. Ni un escrúpulo, dice Santiago Abascal ahora mismo en Twitter. Bueno, y en Ciudadanos lo que está ocurriendo es que hay una reunión ahora mismo con acusaciones fuertes, acusaciones cruzadas, y esto viene después de que la moción murciana ahora mismo esté en el aire. Pero Lucía Valero, ¿qué está ocurriendo? Reunión de la cúpula de Ciudadanos. Toni Cantó dice que se va, que dimite. Lucía. Jesús, las réplicas del terremoto de Murcia siguen sacudiendo Ciudadanos. Este comité extraordinario comenzaba hace ya más de 3 horas y ahora nos veis aquí muy pendientes de que Edmundo Valls, el portavoz de Ciudadanos, abandone momentáneamente esa reunión para hablar ante los medios. Hace tan solo unos minutos lo veíamos en directo, Toni Cantó abandonaba esta reunión, lo hacía de manera inminente y anunciaba su dimisión, que iba a entregar su acta parlamentaria. Dejaba así Ciudadanos en mitad de esa reunión y eso sí, antes le pedía a Inés Arrimadas que pactara con el Partido Popular cara a las elecciones de Madrid. También decía algo muy significativo y pedía que Ignacio Aguado no fuera el candidato a la Comunidad de Madrid. Nosotros también le hemos preguntado si ahora piensa irse al Partido Popular. Esto es lo que nos ha contado Toni Cantó a su salida. Vean. Obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera. Estoy en un estado un poquito lamentable porque estoy cabreado, triste, jodido, y permitidme que no hable porque me arrepentiré de lo que va. Que debemos ir
en una Comunidad de Madrid suma junto con el Partido Popular. No parece que estén muy por esa labor, pero en cualquier caso con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es, yo creo, una de las razones fundamentales de que se haya roto ese gobierno. Pues ya lo ven, la que está cayendo en Murcia, por cierto, ojo a la incertidumbre, porque Nacho Pulido ahora mismo la moción, cuidado que no está asegurada porque hay disidentes de Vox que dicen que Casado ha cantado victoria antes de tiempo. Incluso alguno de Ciudadanos, como Alberto Castillo, que dice que no apoyaría la moción, que se va a abstener. Última hora, Nacho Pulido, Murcia. Pues todo sigue aquí, en el aire. En Murcia, vamos a ver, la moción de censura se va a debatir este miércoles, este jueves, a las 10 y a las 10:30 respectivamente. Es una moción de censura que viene ya, en principio, herida de muerte, o eso parecía, por el cambio de voto de 3 diputados de Ciudadanos. Ahora un cuarto, Alberto Castillo, lo comentabas antes, que ya ha dicho que se va a abstener, pero todo depende de 3 disidentes de Vox, que han dicho efectivamente que Pablo Casado igual se ha adelantado con esto de cantar victoria demasiado pronto e insisten, le dicen a Sánchez y a Casado que Murcia no es su campo de batalla, esto no es un juego de tronos, todo sigue aquí en el epicentro de este terremoto político, en el aire. Pues sí, porque dentro de Vox hay 4 parlamentarios, 3 son disidentes. Uno de ellos, Liarte, decía, cuidado que Casado canta victoria antes de tiempo. Lo ha dicho así, ¿eh? Tenemos que decirle, tanto al señor Casado como al señor Sánchez, que esto no es Juego de Tronos, que Murcia no es su campo de batalla y tampoco su laboratorio. El señor Casado ha celebrado de forma un tanto precipitada su victoria sobre Sánchez, dando la batalla por ganada. No estamos para jueguecitos ni para batallas políticas. Os pido un titular de este panorama. Elecciones en Madrid, 4 de mayo, todo indica, y lo que está ocurriendo en Murcia, lo que está ocurriendo con la decisión de Pablo Iglesias, y en mitad de la pandemia, la gente estupefacta. Garea, titular. Bueno, yo creo que la política agitada y no sabemos qué nos va a deparar en las próximas horas, en las próximas semanas o en los próximos meses. En las próximas horas las candidaturas que quedan por formarse, ojo ahí lo que puede pasar. En las próximas semanas, en la medida en la que no sabemos qué resultado va a salir en estas elecciones, yo creo que es bastante incierto en este momento, y en los próximos meses, porque ya veremos a ver la legislatura qué pasa con ella. Fátima. Bueno, vamos a asistir a una enorme polarización. Está por ver, por cierto, y tendría mucho interés si hay un debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esta casa, por ejemplo, podría albergar perfectamente ese debate. Polarización, gran división, y estamos partiendo del hecho de que Podemos podrá aglutinar una gran parte del voto si se presenta Pablo Iglesias. Pablo Iglesias deja una estela de gestión, cuanto menos en entredicho, con un país en el que hay 4 millones de parados y 900.000 personas sujetas por un ERTE y con una grave crisis económica. Ábalos, secretario de organización del PSOE, ministro de Fomento, ha dicho que en la derecha ahora mismo hay canibalismo, que hay una guerra entre Ciudadanos y el PP por quedarse con Ciudadanos. En Ciudadanos llaman mafia al PP, en el PP han dicho que Ciudadanos pacta con comunistas. Ábalos. La OPA que ha planteado el PP a Ciudadanos es muy hostil. Es la práctica del canibalismo político, ¿no? La compra de los cuadros de otra formación política. Por cierto, otro ingrediente a tener en cuenta. Ángel Acebes, ante el juez, juicio a la Caja B, que esto también tiene muchísima repercusión con la crisis que está sufriendo el Partido Popular. Alejandro López de Miguel, Audiencia Nacional. Acebes el primero en sentarse ante el juez de una larga ristra, por ahí acabarán pasando hasta Aznar y Rajoy. ¿Qué está ocurriendo, Alejandro? Sí, Jesús, pues Acebes dice que no sabe de dónde vienen los papeles de Bárcenas, pero sí dice que niega tajantemente haber cobrado sobresueldos, esos 107.000 euros que aparecen en los apuntes de Bárcenas. Acebes ha dicho pues que no sabe de dónde vienen esos papeles, que son rotundamente falsos, pero es que lo ha dicho minutos después de que el segundo testigo de la jornada, el ex senador del Partido Popular, Luis Fraga, reconociera que sí que cobró 9.000 euros del Partido Popular en concepto de pues, un adelanto que había hecho para su propia campaña. Jesús, sobre la mesa ya tenemos 2 testigos, bueno, y también un acusado, Cristóbal Páez, que han reconocido que sí cobraron sobresueldos del PP, pero Ángel Acebes no sabe nada. La semana que viene, otros 3 secretarios generales y después Aznar y Rajoy. Bueno, pues Ángel Acebes, que ha declarado esta mañana juicio de la Caja B, presunta financiación irregular del Partido Popular, y ha dicho esto, nos acaba de llegar. Miento tajantemente. Es falso que yo haya recibido esas cantidades. Sigo sin explicarme a qué responde
esos papeles, esos apuntes. Lo único que le puedo decir es que no son ciertos y que yo desconocía y desconozco la existencia de una caja B ni de dinero B en el Partido Popular en ningún momento. Creo que con el señor Bárcenas sobre cuestiones económicas no he hablado nunca. Pues ya lo ven, pendientes de la última hora, esto está ocurriendo. Y por cierto, ¿qué está ocurriendo con las vacunas? Laura Cerdeira, porque hay algún país más que paraliza la vacunación con AstraZeneca, con la marca AstraZeneca, Laura. Países Bajos ha sido el último país en anunciar que suspende temporalmente la vacunación con las dosis de AstraZeneca hasta que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento sobre los riesgos de su uso. Países Bajos se suma así a Dinamarca, Noruega, Irlanda, Islandia y Bulgaria. Todos ellos han suspendido la vacunación con AstraZeneca, mientras que otros países, ahí lo están viendo, han paralizado lotes concretos de la vacuna. Caso de Italia, Austria, Luxemburgo, Estonia, Letonia y Lituania. Y en España también varias comunidades han paralizado cautelarmente las dosis restantes de AstraZeneca. Son Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana. En las últimas horas la farmacéutica británica ha asegurado que no hay pruebas de riesgo de coágulos con su vacuna, y también la Organización Mundial de la Salud ha salido a decir que la vacuna es segura. Bueno, doctor March, queremos preguntarle qué está ocurriendo con esta vacuna de AstraZeneca. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Cuéntenos, porque hay mucha gente al loro y ve que se paraliza la vacunación. ¿Por qué se paralizan estas vacunaciones con AstraZeneca? Yo creo que se paralizan por una cuestión muy sencilla, y es que la realidad es que hay casos, efectos secundarios de la vacuna, parece. Lo que hay que hacer es investigarlos. No podemos tomar decisiones sin investigar estos casos. Yo creo que la Agencia Europea del Medicamento tiene que analizar qué ha pasado con los 30 casos. Hay que decir de todas formas que, uno, hay que investigar, pero también es importante tener en cuenta que los casos que hay son pocos. Lo que pasa es que, habiéndolos, hay que analizarlos, valorarlos y tomar medidas en función de ellos. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque ahora mismo hay paralización de esa vacuna en varios países y la gente está muy pendiente. Doctor March, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Enseguida Jacob Petrus nos va a contar el tiempo. Ojo al cambio del tiempo que se avecina, ojo, pero antes de nada señal en directo, porque tenemos a Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Ha terminado ya la reunión, señal en directo Edmundo Val, lo vemos, por favor, lo vemos. Han asumido estas responsabilidades y la presidenta ha decidido relevarles de los puestos orgánicos que tenían en el partido. Quiero destacarles, además, también que los compañeros de Murcia, Ana Martínez en la Asamblea Legislativa Murciana y Mario Gómez en el Ayuntamiento de Murcia, nos han contado con mucho detalle, con mucha profusión, muy extensamente, todos los casos que han tenido que vivir con el Partido Popular en aquella región, en aquel ayuntamiento, que han justificado la presentación de las mociones de censura en la Asamblea Legislativa. Bueno, pues señal en directo con Ciudadanos ahora mismo, con esa reunión ahora mismo terminada ya. Pendientes también, muy pendientes del tiempo. Ojo, porque llega un puente de San José donde lo tengan, y ojo a la bajada de temperaturas, que dicen que hasta puede nevar en algún punto de España. Jacob Petrus. Nevará en muchos puntos de nuestro país, lo hará en cotas bajas, pero es que además anunciamos la llegada de lluvias fuertes, de tormentas, y sobre todo lo más importante y lo más generalizado va a ser una vuelta a unas condiciones invernales. Eso llegaría a finales de semana, así que desde luego va a ser un cambio muy notable el que vamos a vivir en nuestro país. De momento vamos a repasar algunas de las cosas que están ocurriendo en España a través de nuestro número de WhatsApp, el 650 96 98, por ejemplo, para ver los efectos del episodio de viento de tramuntana, que se nota muchísimo en Girona y en las Islas Baleares ayer, con rachas de viento de más de 100 km por hora que agitaban así las aguas de la Bahía de Rosas, levantando también la espuma del mar. Y a destacar que este viento de tramuntana lo que ha hecho al cruzar los Pirineos es fabricar estas nubes que van a ver a continuación en Bañolas, nubes lenticulares bien definidas, configuradas, suavizadas desde luego por el efecto del viento. Y una imagen más, casi parece el fondo de un escritorio de un ordenador, pero estamos en la provincia de Valladolid para ver los campos ya absolutamente verdes después de estas temperaturas templadas de los próximos días. Bueno, vayamos a los mapas para ver precisamente lo que llega, que es esta irrupción de aire frío. Aquí la vemos desde el centro de Europa durante los próximos días, con vientos de nordeste, van a provocar primero esta bajada de
de temperaturas. Como son vientos de nordeste, especialmente en el Cantábrico y en el Mediterráneo, es donde vamos a tener la llegada de lluvias con nevadas en cotas muy bajas, quizás hacia el suroeste de España menos efectos, pero es importante, es una depresión aislada en niveles altos, así que veremos las consecuencias, insisto, a partir del viernes en una situación que tendría duración hasta mediados de la próxima semana. Así que veremos los cambios, nada que ver con lo que tenemos hoy, vientos de norte, solo algunas nubes en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y los Pirineos, donde ha llovido muy poquito, menos de 4 litros por metro cuadrado, también alguna gota en las Islas Baleares, y a remarcar que este tiempo tan tranquilo mañana no cambia en exceso, seguiremos con sol, con nubes estancadas en el tercio norte, quizás algunas gotas en Cantabria, en el País Vasco, al norte de Navarra y en los Pirineos, cotas de nieve que no bajan de los 1.300 metros, pero mañana se mantendrá el cierzo en el Valle del Ebro, la tramontana en Girona y en las Islas Baleares, y un poquito de levante en el estrecho, ahí acumulando muchas nubes de tipo bajo. En las Islas Canarias, solo nubosidad variable al norte del archipiélago, y de momento mañana sin grandes cambios en las temperaturas, así que por el norte nos cuesta pasar de los 15 grados, como mucho algo más de 20-22 en el sur, e insisto, pendientes de los cambios que llegan a finales de semana, con lluvia y con nieve en buena parte del norte y del este del país. Es un mapa que llama muchísimo la atención, pero ya lo iremos confirmando. Pues ahí lo ven, la que viene y la que está cayendo en la política, también hay tormenta. Quédense con esta imagen, Díaz Ayuso con Pablo Iglesias en la televisión, en un programa que tenía Iglesias en Teleca. Los dos van a rivalizar en las elecciones madrileñas. Presten atención a esta imagen de archivo. ¿Pensáis que es creíble que un reportero de esta casa haya podido agredir a un antidisturbios? Voy a empezar contigo, Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana pasada, después del programa. ¿Tú esto te lo crees? Hombre, preguntado así, evidentemente no, porque a mí me parece que es una persona de trato excelente y me parece que es un profesional. Tomaban cañas, participaban en este programa en Canal 33 y de tomar cañas ahora rivalizarán. Titular, Pablo Iglesias deja el gobierno, competirá con Ayuso en la Comunidad de Madrid y con el resto y apela, decía así, Iglesias, a la unidad de la izquierda. Es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones. Y bueno, pues es lo que decía Pablo Iglesias. Compañeros, os pido un titular. Garea. Las estrategias de los partidos convierten las elecciones de Madrid casi en unas elecciones de medio término generales. Pepe Pezarena. Iglesias ha tomado una decisión precipitada y por su cuenta que pone en riesgo su figura y la del partido Podemos. Fátima. Movimiento a la desesperada de Pablo Iglesias, tan desesperado que está dispuesto a pactar con su enemigo político, con Errejón. Cierra el paso, por cierto, a Irene Montero. Gloria, titular. Corrupción, transfugismo, es pandemia y crisis económica, es el ámbito en el que se generarán estas elecciones con unas duras confrontaciones. Bueno, pues así nos vamos, se quedan con el telediario mañana aquí a las 12:30 y ya ven cómo está la actualidad. Hasta mañana, cuídense.